Otro de los problemas que ya tiene más de una década sin que se haya hecho absolutamente nada es el asunto de las llamadas cuentas de acreedores diversos. ¿Qué quiere decir acreedores diversos? Quiere decir que la banca tiene cuentas donde acumula grandes caudales de personas que por diversas razones no los reclaman o no los reclaman formalmente, empezando por todos aquellos capos o miembros integrantes del crimen organizado que son muertos o recluidos. Todas las cuentas que en el sistema bancario aparecen de estos personajes se concentran en acreedores diversos y después de algún tiempo la institución, o peor aún, algunos funcionarios bancarios se apropian de esos recursos que no tienen alguien que los reclame. Pero la cuenta de acreedores diversos no solo se alimenta de dinero proveniente de personajes que hayan sido muertos o aprehendidos del crimen organizado, también se alimenta de todas aquellas personas que desaparecen simplemente del país o que son de estas víctimas del crimen organizado. Muchas de estas personas sabemos que incluso familias enteras han desaparecido y los caudales de estas personas sufren el mismo destino. Se van a la cuenta concentradora, a la cuenta de acreedores diversos que la autoridad ha sido incapaz de supervisar y de fiscalizar adecuadamente. Además de esto, también hay algunas personas que fallecen, es decir, sujetos que no dejan con toda claridad especificado a sus familiares ni qué cuentas son, ni por qué montos son, ni con qué papeles pueden acreditar la devolución de ese dinero, engrosa la cantidad de acreedores diversos. Las sumas que han llegado a reportar estas cuentas de acreedores diversos son multimillonarias y la desaparición de esos recursos con el tiempo también son multimillonarias sin que se pueda dar un seguimiento claro y preciso de qué está sucediendo con todo ese dinero. Que la diferencia entre tasas activas y pasivas es la más grande del mundo. Esto quiere decir que para todos los intermediarios bancarios del mundo es muy atractivo venir a México porque reciben el dinero muy barato y lo prestan muy caro. El número de puntos que existe entre las tasas pasivas y activas es verdaderamente abominable. Esto ha depredado la condición del crédito. Esto ha depredado a que los consumidores ya no acudan al crédito, ya que prácticamente ese crédito es ruinoso, es incosteable. Entonces, aunque haya crédito a esas tasas tan elevadas, la gente ya no acude a él y lo que están haciendo es reduciendo su capacidad de negocio. Lo que están haciendo es reduciendo su presencia en el mercado. Realmente en México no podemos hablar de estabilidad, en México debemos de hablar de estancamiento. Todo el mundo está simplemente sobreviviendo, está yendo un poquito a mantener las cosas, el status quo, pero no hay crecimiento por eso. Y no hay crecimiento porque se permite, a través de una supuesta libertad de mercado, un margen financiero que es completamente usurario. Lo que no hacen los bancos extranjeros en sus países de origen, lo hacen aquí. Prestan con diferenciales de 30, 40, 60, 70%, porque la banca extranjera, que ha sufrido importantes problemas tanto en Europa como en Estados Unidos, se surte del capital mexicano. Realmente son los mexicanos quienes han rescatado el sistema bancario americano y son los mexicanos los que han rescatado el sistema bancario español a través de este desproporcionado margen financiero. Entonces, en México la banca no es que sea eficiente, no es que genere grandes utilidades, es que tiene un margen financiero completamente predador del mercado, pero conservador de las instituciones y de sus vicios. Entonces, en México lo que se necesita es reducir de manera muy importante sueldos y salarios, prestaciones y remuneraciones en la banca, porque son esos gastos desproporcionados en el orden corriente que han minado y mermado a la banca mexicana. Y esas desproporcionadas remuneraciones se pagan y se surten con cargo a ese margen financiero absurdo. Entonces, el hecho de que haya crédito disponible es una variable o una discusión posterior. Primero, el crédito tiene que estar en condiciones accesibles, y condiciones accesibles quiere decir que el margen financiero se reduzca a niveles promedios del exterior. Se puede decir que cada mercado es diferente y que el diferencial de tasas varía
según los riesgos que cada país tiene. Pero lo que pasa en México es completamente atípico, es completamente fuera de todo promedio internacional. La banca ha venido pidiendo los últimos 15 años cambios muy importantes a las leyes bancarias y a las leyes de cobranza, y todas se han concedido, todas se han conferido, todas se han otorgado. Pero estas medidas que ha pedido la banca en 15 años no se han traducido en una baja de las tasas de interés, en una mejor oferta de crédito. Y hoy en día lo que la banca quiere salir a ofrecer son apoyos recibidos de la banca de desarrollo, prestados, repito, en condiciones poco rentables o poco eficaces para el público usuario. Entonces, la banca mexicana, lejos de ser eficiente, es una banca cara para los mexicanos por el nivel de gasto corriente que tiene, pero también cara en cuanto al nivel de margen financiero del cual parte. La concentración tiene dos orígenes muy claros. La banca pública que existió en México en los 80s concentró la clientela sustantiva en dos grandes instituciones. Estas dos grandes instituciones son las que prácticamente controlan o influyen en el sistema de pagos. Cuando el gobierno federal, decidió vender esas dos grandes instituciones sin seccionarlas, sin redimensionarlas, estableció las condiciones para un mercado monopólico. Haber vendido Banamex y Bancomer con el tamaño que tenían, sin redimensionarlas, sin seccionarlas, estableció las bases para un mercado monopólico. Ahora bien, el problema del tercer banco en importancia en nuestro mercado, que es Banorte, teniendo un conflicto interno familiar como el que tiene, establece y privilegia condiciones para que los dos bancos extranjeros tengan una mejor condición para operar y ofrecer servicios en México. Hoy en día el desgaste interno que tiene Banorte ante el conflicto y la disputa interna es mayúsculo, por lo que genera nuevamente condiciones para que los dos bancos grandes continúen prevaleciendo. Si a ello le aunamos los grandes errores que se cometieron a finales de la administración de Vicente Fox, en el que se introdujeron al mercado intermediarios financieros que no tenían la talla para prestar servicios y se comenzaron a regalar de manera dispendiosa, inexplicable e injustificada licencias bancarias, autorizaciones bancarias, esto generó un mercado de pequeños jugadores que acumularon pequeños segmentos de sector y que a la larga o ya quebraron o van a quebrar. Si uno revisa las 8 instituciones más abajo de la lista, uno se dará cuenta que prácticamente se encuentran en condiciones de descapitalización. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los bancos grandes se van a comer esos segmentos de mercado. Los bancos grandes van a tender a comerse intermediarios fallidos. Esto genera nuevamente más situaciones que propician condiciones monopólicas. Es muy claro que durante 2 sexenios el lavado de dinero desapareció. Las administraciones panistas se encargaron de ubicar en esos lugares a personas que no tenían ninguna experiencia ni capacidad en el segmento. El resultado es obvio. Las sentencias de lavado de dinero prácticamente no existen. No podemos señalar durante toda la administración de Calderón sentencias relevantes, sentencias significativas en materia de combate al lavado de dinero cuando México se convirtió en la capital del lavado de dinero, cuando grandes operadores del crimen organizado hicieron de este país su base. No obstante, ese crecimiento desmesurado del crimen organizado en materia de lavado de dinero, Felipe Calderón fue incapaz de controlar y de establecer medidas de control. Por el contrario, las designaciones y nombramientos que hizo en ese sector apuntan a ser la causa de por qué no existe sentencias en materia de lavado de dinero. ¿Nos referimos a Barbas? Nos referimos fundamentalmente a quien en paz descanse, Juan Pablo Gómez del Campo. Ustedes saben que es un vicepresidente
que llevó a cabo funciones prácticamente administrativas durante toda su trayectoria, y de la nada Felipe Calderón decide nombrar a un pariente cercano en un área toral en materia de lavado de dinero. La vicepresidencia que esta persona, en paz descanse, tenía, era una vicepresidencia que era la que surtía de información a todas las agencias encargadas de hacer la persecución y combate al lavado de dinero. Lo que recibieron esas instancias fue prácticamente nada. No fue de mala fe o perversamente. Sin embargo, Juan Pablo Gómez del Campo no debió haber aceptado ese cargo, ya que no se encontraba capacitado ni con competencia tal. Guillermo Babatz, al fallecimiento de este funcionario, comete un siguiente error al nombrar a su secretaria particular para ese cargo. Una persona que puede ser buena gente, sin embargo, que desconocía los más rudimentarios y elementales aspectos del combate al lavado de dinero. Por lo tanto, uno de los grandes fracasos de las administraciones panistas fue el combate al lavado de dinero.